La carta del apóstol Pablo a los romanos es la joya de la teología del Nuevo Testamento. En ella encontramos que el apóstol presenta la doctrina de la justificación por la fe solamente. Pero no es solo la justificación por la fe el tema abordado por Pablo en esta carta. Él habla sobre muchas otras cosas, pero está todo vinculado a la justificación por la fe. Nos habla de nuestra unión con Cristo, nos habla de la obra del Espíritu en nosotros, nos habla de cómo debemos vivir ahora a la luz del Evangelio. Pero es muy interesante que a pesar de tener muchas enseñanzas, esta carta comienza de una manera muy sencilla. Nos dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo aquí, él se coloca como un siervo de Jesucristo, como un esclavo de Jesucristo, como alguien que está allí para cumplir la voluntad de Jesucristo. Y además él dice que fue llamado a ser apóstol, a ser un mensajero, a ser un enviado, aquel que lleva el evangelio de salvación a los gentiles. Y dice algo más: él ha sido apartado para el evangelio de Dios, separado para el evangelio de Dios. Y esta última expresión es bastante interesante, pues Pablo, nosotros sabemos, él era de origen judío y él pertenecía a una de las sectas más estrictas de los judíos. Me refiero a los fariseos. Y la palabra fariseo tiene un origen bastante discutido, pero algunos afirman que viene de la expresión que significa separado, apartado. Pues ellos se sentían separados y apartados de los inmundos para vivir en la pureza. Y todo indica que aquí Pablo está haciendo una especie de juego de palabras. Él antes era un fariseo, él se jactaba en sus obras, él se jactaba en su comportamiento, él se jactaba en su justicia propia, pero ahora él dice que ha sido apartado, separado para el Evangelio de Dios. Y este evangelio, dice Pablo, no es de hombres, no es según hombres, sino que es el evangelio de Dios. ¿Cómo te sientes tú al formar parte del pueblo de Dios? ¿Te sientes como alguien especial? ¿Te sientes como alguien distinguido? Bueno, una de las cosas que nosotros debemos meditar es que Dios, en su gracia, nos ha hecho sus siervos. Nos ha llamado a ser sus mensajeros. Y también Él nos ha apartado para su evangelio, el evangelio precioso de su Hijo Jesucristo. Pensemos hoy en esas tres presentes y profundas verdades. Gloria sea al Señor por su evangelio maravilloso.